como os decía, buenos días, buenas tardes a todos. Que acabo de salir de una reunión que hemos tenido en la reunión de evaluación para ayudaros, ¿no?, con el proceso de examen. Ya sabéis que el examen, bueno, y si no lo sabéis, os lo cuento yo. No sé si os han contado algo del examen, ¿os han hablado otros profesores del examen? Algo, vale, vale, nada, simplemente que, bueno, que ya sabéis que esos, sí, son todas las asignaturas vais a tener lo mismo, 20 preguntas tipo test, con lo cual genial, yo creo que siempre es más fácil, más objetivo, y luego como estáis acostumbrados a hacer todo de cada tema, pues unas preguntas tipo cuestionario, pues de verdad, yo creo que va a ser genial porque eso os ayuda a dominar la materia mejor, ¿no? Es como, Buah, esto ya es más o menos lo mismo que hemos hecho, pero pues nada, simplemente relacionando las cosas y sencillo, o sea, que va a ser cortito y lo vais a hacer bien seguro. Y nada, en ese sentido, pues explicaros que os habrán, por si no os lo han explicado o si ya os lo han explicado, que tendréis simulacros y esos simulacros pues os van a ayudar, ¿no?, a dar seguridad, porque al principio cuando uno no está acostumbrado a hacer exámenes online es como, uff, easy, ¿no? Y si no me funciona, y si se va la conexión, y si tal, y si cual. Entonces, en ese sentido, pues tener la tranquilidad, porque como se va a hacer en diferentes sedes, que podéis acudir a cualquiera de las sedes a realizar el examen, pues en ese sentido, estad tranquilos porque todos los problemas que puedan ocurrir durante ese momento, pues tienen solución. O sea, que en ese sentido que estéis tranquilos y únicamente tener en cuenta el tema ese de que tenéis que llevar vuestro propio portátil y ya, pues con vuestro propio portátil es más sencillo. En ese sentido, ya os aviso si os parece por la plataforma, porque creo que, o sea, digamos que cada titulación, ¿no?, cada asignatura va a tener una fecha concreta. Entonces, nos van a mandar un email, para decirnos, pues nuestros jefes, ¿no?, para decirnos cuándo vamos a tener cada asignatura el propio simulacro, ¿vale? Así que yo, en cuanto lo sepa, os mando un anuncio a todos para que estéis tranquilos y sepáis, pues lo vamos a hacer. En ese sentido, separ que va a ser en un día de clase, o sea, un día de clase vamos a aprovechar y en 5 o 10 minutos, pues vamos a coger y venga, vamos a hacer el simulacro. Y así de esa manera es como cuando haces el típico simulacro de incendio, ¿no?, situación de emergencia, que es cómo hay que actuar y tal. Pues esto es lo mismo. En una situación de clase que vamos a estar todos, pues vamos a acceder, vamos a hacerlo y eso es lo bueno, ¿no?, que siempre pues podemos hablar luego, podemos dejar un periodo de tiempo, pues yo qué sé, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y en ese sentido, pues que nos ayude, oye, ¿qué problemas has tenido tú? Bien, no sé qué, tal, y entre todos, pues que podamos dar un feedback de ese simulacro y también sentirnos tranquilos, porque lo más importante es que vayáis al examen tranquilos, porque ya estresa bastante el examen, como para encima tener otras circunstancias que os puedan, pues eso, poner más intranquilos todavía, al revés, ¿no? O sea, que no os preocupéis. No te preocupes, Adoración. En ese sentido, las preguntas del simulacro van a ser preguntas tontas, o sea, que no tengan ni que ver con la asignatura. Es simplemente para familiarizarte con el tema del examen, con el tema de las herramientas, o sea, que no os preocupéis que no tenemos que hacer el simulacro y estudiar para el simulacro y luego para el examen, no. Simplemente los simulacros van a ser pues para ayudaros a familiarizaros con las herramientas y que el día del examen toda la energía la centremos precisamente en eso, ¿no?, en ser capaces de afrontar las cosas. Yo, si queréis, os pongo preguntas sin problema, pero si os parece bien a todos, ¿vale? María, adelante, que quieres comentar algo. Sí, buenas tardes, Mónica. Que ya es decir, una cosa es el simulacro y el día 14 de julio se supone que de todas las asignaturas hacemos un test que es más parecido al examen, ¿no?
bueno, no sé si, a mí no, todavía no me han trasladado la fecha, igual es la que tú estás No, 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 comentando. no, hay una fecha, es decir, nosotros los exámenes los tenemos el 22 de julio y el 14 de Sí, julio sí. hay un test que será como parecido al examen o se supone que tenemos que hacer, que son 2 intentos. Pues a lo mejor se refiere a eso, el simulacro. Mm. ¿Vale? Yo de todas maneras, en cuanto me confirmen que es el 14 que tú comentas, pues os digo, oye, que sí, que ya me han confirmado que la fecha es el 14 de julio. O que os digo, oye, que nos lo han anticipado y nos lo ponen antes. Pues, No, sabes, que pero igual, cuando... yo lo que me refiero es que igual que había el ejercicio de foro, el ejercicio de feedback y el ejercicio de proyecto, el ejercicio ese de test también cuenta para la nota final, ¿sabes? Que tiene un porcentaje de la nota. Y yo creo que, o sea, todas las asignaturas son el 14 de julio. No sé si se refieren a eso con lo del simulacro o lo del simulacro es para experimentar con la plataforma y eso. O sea, yo creo que a lo mejor se refiere a los test que hay propios de cada asignatura, Ujú, pero por no lo eso. sé, no lo sé. Ujú. Yo si Ok, quieres lo consulto, porque vale, no lo sé. Y gracias. así os digo, pues mira, exactamente esto es así o tal. Pero el caso es que yo creo que el simulacro se va a llamar simulacro, no se va a llamar test. O Sí, sea, no, por que yo eso, creo que que yo creo vamos, que lo que me es un refería era concepto. que lo del simulacro es a lo mejor Sí, para poder entrar en la plataforma y habituarnos cómo se utiliza, pero lo de los exacto. test es más preguntas como tipo examen. Sí, La del los 14 de test es julio. lo que os digo del repaso del temario, ¿no? Eso. Que Ujú. es como evaluación continua, que es bueno porque no es lo mismo el examen final, que te juegas toda una carta, digamos, que eso, que las actividades que vais haciendo a lo largo de todo el trimestre y entre ellas, pues los test que te ayudan pues eso, a sumar un poquito de nota a la calificación final. Yo creo que los tiros van por ahí. ¿Vale? Ok, gracias. Nada, pues si os parece, nos vamos a poner con el tema del otro día. Como visteis, os dejé en la Padlet el documento, el documento para que tuvierais el documento de clase del otro día y que os ayudara un poquito a familiarizaros con todo el temario. Bueno, ¿qué tal el otro día? ¿Difícil, fácil? Comentadme las experiencias y ahora, si os parece, hacemos un pequeño repaso antes de avanzar. ¿Qué tal os pareció? Habladme, ¿vale? En vez de escribirme. Mientras yo voy a ir descargando el documento. ¿Qué os ha parecido? ¿Difícil, fácil? ¿Cómo lo habéis encontrado? Denso. Muy denso, ¿verdad? Sí, es mucha información porque claro, pues estamos haciendo un intro de todo lo que es la historia de la pedagogía, la psicología, del por qué los profes tienen que aprender pues es así de cosas que son tan importantes, ¿no? Para empatizar mejor con los alumnos y para afrontar estos retos que tenemos, sí, sí, es que es totalmente diferente. Son conocimientos muy teóricos, muy diferentes a los que estamos aplicados, pues bueno, cualquier ingeniero tiene una aplicación práctica, entonces es que es totalmente diferente. Yo espero hacerosla más práctica y he tratado de rehacer todas las presentaciones para que las encontréis, pues eso, más prácticas, más aplicables y que pues vosotros os planteéis, pues esto cómo lo aplico yo a mi situación. Pues, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con una clase, si voy de prácticas, si me han contratado como profesor de estos para una bolsa de empleo o lo que sea, ¿no? En la situación cada uno que tengáis. O si no habéis dado nunca clase, pues desde la perspectiva de vuestros hijos o de vuestra propia, de cuando ibais al centro educativo, ¿no? Que podéis relacionar todos los conceptos que trabajamos en clase con esos conceptos y de esa manera pues va a ser más aplicado, ¿no? Un conocimiento aplicado que os permita pues eso, entender mejor y tener mentalidad de profesor. Yo digo que una vez hecha esta asignatura lo que conseguís, ¿no? Es desarrollar la mentalidad de profesor, que venís como ingenieros, pero hacemos un lavado de cerebro y a partir de ese lavado de cerebro lo que conseguimos es transformar nuestra mentalidad y tratar de empatizar con las familias y, bueno, ver las dificultades que tienen los profesores, que como dijimos el otro día, tampoco es fácil ser profesor. Entonces, ¿os parece que repasemos un poquito? ¿Sí?
Volvemos hacia atrás y luego hacia adelante, ¿os parece? Mirad, el otro día recordamos, estuvimos viendo varios aspectos. Nos centramos en la carrera profesional docente, ¿no? Dijimos que, claro, que los elementos principales del centro educativo eran, lógicamente, las familias y los profesores y la comunidad educativa. Y claro, que los roles que tenían, recordáis, decíamos que eran complementarios, claro, que el profesor tenía que estar cada vez más formado y que los centros de educación secundaria pues tenían unas características y que no solamente había docentes, ¿no? Que realmente pues abarcaba mucho más personal que a lo mejor vosotros pues no erais conscientes hasta que pues os ha tocado por las circunstancias ver la realidad de los centros educativos, como el personal administrativo, personal de sanitario, etcétera, ¿no? Vamos a pasar esta introducción, que digamos que no es relevante, y ya nos metemos en el tema. Recordamos lo que decíamos, que los dos aspectos más importantes que hablábamos de los centros de secundaria eran, por un lado, que se había creado la red de centros y, por otro lado, el proceso de digitalización que están sufriendo ahora los centros educativos y también digitalización docente. Digamos que esos son los pilares básicos que tenemos que tener, bueno, en cuenta 100%, ¿no? Que pueden caer en el examen. Por otro lado, esto era importante. ¿Por qué? Porque decíamos que el centro educativo y la familia no son iguales y que tienen ciertas características inherentes que hacen que sea necesario lo que era el proceso de la corresponsabilidad, ¿os acordáis? Y la coparticipación. Y esas características eran, pues que mientras que el docente era una persona con una formación específica que le ayudaba a, pues, a estar profesionalizado, por eso estudiamos la importancia que tiene las distintas características de la formación de un docente. Y por otro lado, la familia, lógicamente, no tiene por qué ser psicopedagogos, ni de altas capacidades, ni nada, ¿no? O sea, realmente lo que tiene que hacer el centro educativo precisamente, y por eso hablábamos de las comunidades de aprendizaje, que las volveremos a ver, es el papel que juega el centro educativo en la formación no solamente de los alumnos, sino también de las familias, de los padres, etcétera. Otra cosa es muy importante que hemos hablado también es el rol y las funciones, que cada vez la sociedad exige más y hay una variedad de funciones que lo que hacen es que requieren una mayor formación del profesorado. Por lo tanto, el rol de las familias, digamos, no es que haya cambiado, ¿no? Pues el rol de las familias siempre va a ser el cuidado de sus hijos y la formación, en la medida de lo posible, ese acompañamiento que requiere, ¿no? A nivel familiar. Pero realmente las exigencias que se le exigen a la familia y al centro educativo pues son totalmente diferentes, provienen de fuentes diferentes y en este caso pues son unas diferencias fundamentales. Por otro lado, lo que hablábamos de la complementariedad y la corresponsabilidad, que cada uno tiene un rol y por lo tanto es importante potenciar ese rol. ¿Os acordáis que yo hablaba del rol de tutor? Digo, a lo mejor os toca ser tutor de primero de la ESO, de segundo de la ESO, de tercero de la ESO o de bachillerato. Y desde ese punto de vista, pues ahí es donde podéis incidir precisamente en la complementariedad, la información, la comunicación, la corresponsabilidad, ¿vale? Y por último, hablábamos de lo que es el nivel de concreción curricular. Recordar que hay varios niveles de concreción curricular y el más específico es la realidad del alumno, la educación personalizada que se realiza dentro del espacio áulico, que es en el aula. Y ahora ya no se habla solamente de alumnos, sino también de alumno y de grupo de alumnos, ¿no? Y en ese sentido es en este espacio donde confluye las políticas educativas con el currículum establecido. Por ejemplo, hablábamos que nosotros nos encontramos actualmente en Alumnoe y ahí es donde se tiene en cuenta lo que es el paradigma pedagógico o modelo educativo, que hemos dicho que en este caso estamos con un modelo que veremos de qué corrientes proviene más adelante, ¿no? Y sin embargo,
¿qué es lo que ocurre? Pues que las familias son simplemente, pero muy importantes, pero son colaboradoras. Y por eso, no sé si os acordáis que decían una de las compañeras, pues eso, que hay muchos casos en secundaria que los alumnos están un poco abandonados, en el sentido de que no hay esa implicación de los padres que en muchos casos es tan necesaria, ¿no? Por otro lado, el tema de cuáles son los pilares, o sea, ¿por qué hemos llegado ahí? Pues hemos llegado, que lo vimos en los temas anteriores, por el derecho a la educación, ¿no? Y también por toda la evolución legislativa que ha producido grandes cambios que han contribuido a que pues, el ayer y el hoy de la educación son totalmente diferentes y como llegaremos a las funciones que recordáis que hemos visto, pues cambian totalmente de una sociedad a otra, ¿no? Entonces, es importante, por un lado, lo que vimos referente a la formación, pero también inicialmente estaba ligado a lo que era la vocación, ¿no? La vocación. Parecía que toda la formación venía dada por la vocación existente. Y luego, posteriormente, se dieron cuenta que no solamente tenía que ser una cuestión de vocación, sino y que además debía de existir una profesionalización. Y por eso hablábamos de identidad profesional, porque cada profesor tenía que aprender no solamente desde el punto de vista de su materia específica, como vosotros desde la ingeniería, sino también desde el punto de vista pedagógico, que son esta serie de presupuestos psicopedagógicos que estáis conociendo a través de mi asignatura y de otras asignaturas, por ejemplo, de educación de la personalidad, que es también muy importante, todo el desarrollo evolutivo, y que yo voy a trabajar a Piaget desde mi perspectiva y vosotros vais a trabajar a Piaget con educación pues desde el aspecto de, pues eso, del desarrollo de la personalidad, que Piaget tuvo un papel fundamental, ¿no?, en el desarrollo evolutivo de las distintas etapas que tuvieron los alumnos, ¿no? Los alumnos que en su caso estudió sus hijos. Entonces, tened en cuenta esta serie de aspectos, ¿no? Que realmente el rol que ejercemos cada uno es muy importante, pero teniendo en cuenta que no somos personas objetivas, sino que tú siempre vas con un bagaje que tienes detrás y por lo tanto tenemos que tratar de romper esa falta de objetividad que tenemos para ser mejores docentes, ¿no? Y precisamente esa objetividad nos la va a dar el tener una buena profesionalización, ¿no? Hablábamos de lo que es la formación, los requisitos de acceso y la identidad docente, que son los factores que hacen que pasemos de esa falta de objetividad que tenemos previamente como personas, que hemos tenido unas experiencias buenas o malas, ¿no?, con los profesores, a personas que realmente tengamos esa empatía y esa capacidad de ver pues lo que queremos, ¿no?, de nuestros alumnos, lo que aspiramos a conseguir de ellos y cuáles son nuestros objetivos con respecto a ellos, ¿no? Y a nosotros mismos como docentes. Yo siempre os digo que tú puedes ser mal docente o puedes ser buen docente, pero tu reto siempre está en cómo hacerlo mejor. Hablábamos también de lo que es que esto seguramente os lo recordaréis, porque decíamos, no os preocupéis, no os agobiéis, que no hay que saber las cosas al pie de la letra, eso os tocará en las oposiciones, aquí no. Entonces, en ese sentido, recordamos que decíamos que en el artículo 91 de la LOE es donde aparecen las funciones del profesorado. Recordar que aparte de estas funciones del profesorado, existen las funciones específicas de cada etapa educativa, ¿vale? Pero bueno, que simplemente a nivel general lo que tenéis que tener presente, que siempre en ese sentido sí que ha habido mucha, pues desde 1970 ha habido mucha, a nivel histórico, mucha preponderancia en el mismo tipo de funciones, pues están centrados sobre todo en la colaboración, lo que es la corresponsabilidad que decíamos antes, ¿no? Y las programaciones, que siempre se ha producido como un eterno debate en el cual están las editoriales, por un lado, ¿no?, que eso también os pasa a vosotros desde el ámbito de tecnología,
Y por otro lado, el ámbito docente, que el docente dice, bueno, pero si es que hay un equipo especializado en hacer programaciones que son los que elaboran los libros de texto, no entiendo por qué el docente es el que tiene que hacer la programación, ¿no? Pues bueno, realmente que sepáis que desde la Alumnoe nosotros tenemos que hacer las programaciones, que es una de las obligaciones que, pues, que nos exige, ¿no?, la legislación. Y también lo que es la evaluación, que también ha tenido muchos problemas a nivel de legislación actual, porque se han quejado por la dificultad de todos los procesos existentes. Alicia, adelante. Una pregunta. Esto que dices de que las editoriales hacen ¿cómo es? Las Ayúdame. programaciones. Las programaciones, pero si tú no puedes decir, es decir, que tú compras un libro y te llega un libro y tú no vas a decidir la programación de este libro porque está hecho. Bueno, es que en realidad lo que es la editorial te propone, ella misma te propone su propia pues, programación, pero digamos que el Gobierno de España, a través de la Inspección Educativa, lo que te va a exigir son las programaciones tuyas, de tu asignatura. Entonces, tú dices, no, yo es que me baso en la utilización de este material educativo, que es este libro concreto, ¿vale? Pues si eso responde, pues te voy a poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo que está sucediendo a fecha de hoy, 24 del 5 del 2023. Ya sabéis que como ha habido un desajuste en todo lo que son los libros de texto y pues porque la legislación ha ido como desarrollándose muy tarde y por lo tanto las editoriales en muchos casos no les ha dado tiempo a desarrollar las programaciones en condiciones. Lo que ha ocurrido es que muchas editoriales han hecho las programaciones mal porque no sabían hacer las programaciones LOMLOE. Entonces, lo que ha ocurrido es que han ido los inspectores a los centros educativos y han dicho, oiga usted, señor profesor de cualquier asignatura, quiero ver sus programaciones. Estas programaciones no están bien hechas. Vale, entonces el profesor dice, no, perdone, pero es que yo estoy utilizando la programación de la editorial Edelvives, por ejemplo, o TEA, o GEA, o cualquiera, o Santillana. Y el inspector dice, sí, pero usted como docente es el responsable final de que la programación esté bien realizada. Si la programación de esa editorial no está bien, usted tiene que mejorar esa programación y realizarla bien hecha. Y el inspector tiene razón. Es decir, sí, nosotros podemos utilizar esas programaciones existentes, por supuesto que sí, si bien tenemos que revisar que estén bien hechas, que se adecuan a lo que nosotros realmente vamos a hacer y en ese momento pues lo ajustamos y lo gestionamos y lo presentamos sin ningún problema, ¿vale? Vale, Mónica, pero esto está pasando este año porque hay un cambio de legislatura, pero normalmente las editoriales entiendo que las programaciones habrá gente que sabrá mucho más y al final todos los institutos, bueno, yo por lo que estoy viendo, tiran de cosas ya hechas o porque yo en el instituto donde trabajo trabajan con el Moodle, el libro es de soporte extra si lo quieres, pero hacen un poco el resumen del libro y hacemos digital, ¿no? Pero bueno, que siempre el libro está. Bueno, no eso sé. es. Sí. Es En porque ha teoría no habido tiene por qué cambio y haber ahora el problema. inspector viene a buscar la puntilla. Porque dime tú, si ni la misma editorial que hace libros sabe qué programación tienen que hacer, es que está mal hecho. Es mi opinión, Sí, ¿eh? es que este año ha sido un año de muchas complicaciones, pero bueno, normalmente no os preocupéis porque en ese sentido vosotros de cara pues al año que viene y el año siguiente, todas estas disfunciones extrañas que se han producido este año pues no van a ocurrir. O sea, lo normal es que las editoriales sí tengan bien hechas las programaciones, ¿vale? Y en ese sentido, pues que sea el docente el que diga, pues mira, me interesa esta programación, además voy a utilizar Moodle o además voy a utilizar el Microsoft 365 para el Google Classroom, ¿no? Y las clases y los materiales online, etc. Bueno, Entonces, pero perdona que te controle, es un poco como el máster este, que mucha LOMLOE, pero mucha cosa que nos estáis pasando no habéis actualizado. Y algunos profesores, bueno, os tenéis que estudiar esto, que es la antigua, pero la nueva, pero bueno, igual tendríais que actualizarlo, ¿no? Y vais un poco a contrapié, pues lo mismo supongo que las editoriales. exacto, eso es. La cuestión es que lo que se trata de hacer en el centro educativo
Es siempre, para eso está el equipo docente, quiero decir, y por eso es lo bueno y lo maravilloso, ¿no?, de estar en un departamento. En ese sentido, os tenéis que sentir apoyados en vuestro departamento de tecnología y facilitar precisamente esa colaboración, esa participación para decir, pues mira, si tenemos este problema, lo vamos a solucionar entre todos. Y de esa manera, pues si veis que hay cualquier problema con la programación, con documentos de centro, con las, pues lo que os digo, a nivel de tutoría o lo que sea, pues siempre lo podéis solventar. O sea que en ese sentido, estar totalmente tranquilos, ¿no? Y luego, por otra parte, otra función que tenemos que hacer de una forma muy importante en secundaria, no así tanto en primaria, ¿no?, pero en secundaria especialmente y en formación profesional, es lo que es la orientación profesional académica y por otra parte dentro del proceso educativo, porque recordar que en secundaria los alumnos ya pueden escoger si ir hacia la FP o escoger la vía académica, ¿no?, la vía de la universidad. Entonces, en ese sentido, sí que es muy importante la labor que realizáis vosotros o que realizamos nosotros dentro del apoyo a los alumnos y a las familias, que sepan exactamente, pues, qué pueden hacer, por dónde tienen que ir, porque muchas veces las familias no están formadas, no saben que si ellos piensan, matemáticas aplicadas, matemáticas académicas, es lo mismo. Pues no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso, que todo eso necesitan ayuda y apoyo y ver si tienen necesidades de aprendizaje, del tipo que sean, ¿no? Y lo que es el clima de respeto, recordad que os hablaba del documento del proyecto de convivencia, ¿no?, que existe en los centros, que siempre vais a tener un reglamento de régimen interno en el cual se van a recoger pues las conductas, las sanciones que se producen, etcétera, ¿no? El tema de la información a las familias, o sea, las familias necesitan tener toda la información para saber si sus hijos, por ejemplo, tienen problemas de aprendizaje, si están haciendo las cosas bien, si faltan a clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, si veis que faltan a clase, se lo vais diciendo y le genera un bienestar. Y luego, otro aspecto es la coordinación de actividades docentes, que esto también lo podemos relacionar con la programación, ¿no?, que dentro del departamento sí que es bueno que lo trasladéis. Y lo que está ahora mismo con la LOMLOE súper de moda es el tema de la investigación, experimentación y mejora continua. Entonces, que esas funciones son estas mismas que estoy diciendo aquí, ¿vale? Pero como os digo, no hace falta ser un papagayo y aprenderlas de memoria. Eso os tocará para las oposiciones. Espero que las saquéis. ¿Vale? Entonces, lo que sí es importante y debéis de tener en cuenta es que hay varios tipos de funciones. ¿Cuáles son esos tipos de funciones? Pues muy sencillo. Por un lado estarían las funciones pedagógicas. Lógicamente, las pedagógicas son las que hemos dicho, ¿no?, las relacionadas con todo el ámbito curricular, docente, etcétera. Y luego las complementarias a las pedagógicas, es decir, no solamente el profesor tiene que dar clases y preparar las programaciones, ¿no?, sino que también tiene que, lo que hemos dicho, colaborar. ¿Os acordáis que os decía los órganos de gestión docente, ¿no?, los órganos colegiados? ¿Os acordáis de esas palabras que os decía? Órganos colegiados. ¿Qué son los órganos colegiados? Pues los órganos colegiados son todo esto: el consejo escolar, los departamentos, el claustro, el equipo directivo, el AMPA, ¿no? Todos los órganos de gestión del centro, ¿no?, que de una manera o de otra pues están colegiados porque coexisten y se implican de forma formal en lo que es las decisiones y los procesos de transición del centro. Es importante, por otro lado, tener en cuenta las famosas funciones sociales. Las funciones sociales, ¿qué es lo que pasa? Pues que la desigualdad, recordar los estudios que vimos de la UNESCO, de pues eso, cómo había que repensar todas estas situaciones de desigualdad, ¿no?, que no todo el mundo tenía pues acceso a la educación, etcétera, había mucha pobreza todavía, muchas diferencias, el tema de la sostenibilidad. Pues todo eso son funciones sociales, ¿no? Son otras funciones complementarias que nos están implicando a nosotros como docentes, pues nos los han metido también en la LOMLOE, ¿no? Pues tener en cuenta que tenemos que ayudar a minorar esas diferencias, ¿no? Que veremos que también eso es otra corriente educativa que nos ha traído Freire, ¿vale?
Por otro lado, es interesante el tema de, pues eso, de lo que es la evolución, ¿no? Toda la sociedad y los cambios que se han producido ha implicado que cada vez tienen más expectativas sobre nosotros y más demandas, ¿no? Recordar que eso nos llevaba a las dualidades. ¿Recordáis lo que hablábamos de las dualidades de los docentes? Que repasaremos más adelante. Que pues una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es la realidad, ¿no? Aterrizas y ¡puf! Dices, uy, yo no me esperaba esto, ¿no? Te cambia mucho. Y por eso, por todos estos factores, es muy importante tanto la formación inicial como la continua. ¿Por qué? Porque de esa manera se logra evitar el burning o síndrome de quemado, ¿no? Que es que los docentes llega un momento que a nivel profesional pues sienten un desajuste entre la recompensa que encuentran a nivel profesional y el esfuerzo tan grande que realizan, ¿no? Por lo tanto, como os decía, siempre se ha valorado mucho el tema de la vocación, ¿no? Y en un principio era todo centrado en la vocación del docente, que el docente tenía que tener vocación. Recordáis que en el vídeo que vimos también lo decía, ¿no? Pero realmente se ha visto que no solamente es tener vocación, sino que también hay que tener en cuenta, pues, que todas esta serie de nuevas funciones, pues, exigen una serie de competencias. Y para hablar de competencias, os he preparado un vídeo que espero que os guste, que os voy a enseñar ahora mismo, que es gallego. ¿Tenemos muchos gallegos en clase? ¿Cuántos sois de Galicia aquí? Ah, qué bien. José Antonio, pues es un vídeo de tu tierra que ha elaborado la Xunta y yo también soy de Galicia. Entonces, es un vídeo que ha elaborado la Xunta y es muy interesante porque pues, nos traslada eso, la importancia de toda esta serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta como, perdón, que os voy a poner a compartir, que tenemos que tener en cuenta de cara a estas competencias docentes que también provienen de otra corriente, ¿vale? Os lo voy a poner bien, decirme si lo escucháis. Os lo voy a poner bien, decirme si lo escucháis, por favor, ¿vale? Las competencias profesionales docentes. Modelo competencial de la red de formación. Sí, se oye, Mónica. Gracias. Nuestro alumnado vive en un mundo de cambio permanente lleno de nuevos retos. Deben desarrollar las competencias necesarias para una vida personal, social y laboral dinámica y plena. También en la docencia, es preciso avanzar en las competencias profesionales para adaptarse a la nueva realidad. Desde la red de formación se promueve un cambio significativo en la oferta formativa, con el modelo de competencias profesionales docentes. Para la docencia necesito conocimientos específicos de la materia que imparto. Y en la Galicia de la globalización, poder comunicarme en por lo menos 3 lenguas. En el siglo XXI parece imprescindible que incorpore muchas tecnologías a mi práctica docente. La docente o el docente del siglo XXI educa y guía. Domina metodologías activas y didácticas específicas. Atiende a la diversidad y acompaña al alumnado en su proceso personal de aprendizaje. Innova. No tiene miedo al cambio y evalúa constantemente en su práctica docente. Se siente responsable de su función dentro del equipo educativo. Cuida de su propia formación permanente, investiga y aprende para innovar y mejorar en su trabajo. Escucha y dialoga, porque es interlocutora y referente en la comunidad. Domina las técnicas óptimas para las relaciones interpersonales. Tiene capacidad de liderazgo y motiva para el trabajo. Tutoriza y orienta académica y profesionalmente. Escucha, habla y empatiza con el alumnado, con madres y padres, con compañeras y compañeros, con toda la comunidad educativa. En esa comunidad educativa encuentra y conforma su equipo, del que es miembro y en el que participa cooperando con compromiso. Conoce metodologías del trabajo grupal y colabora desarrollando proyectos conjuntos.
Organiza todas sus funciones sobre todos estos perfiles. Gestiona tiempos, recursos y procesos administrativos en función del contexto. A lo largo de su carrera desempeñará muchos roles en dirección, en tutoría o como docente de apoyo, y desde todos ellos diseñará acciones formativas con planificación estratégica y curricular. El modelo de competencias profesionales docentes de la red de formación de la Consellería estructura y garantiza una oferta formativa amplia y diversa. Bien, como habéis visto, realmente el modelo de las competencias refleja esas nuevas funciones, ¿no? que tenemos que llevar a cabo día a día, ¿no? Y por eso es importante, pues eso, que no os preocupéis si os sabéis o no sabéis las funciones, porque están dentro de esas competencias, de esos roles que nos ayudan a comprender mejor pues las nuevas exigencias que tenemos hoy en día, ¿vale? En ese sentido, sí que yo os enseño y os trato de transmitir, pues son las cualidades de un buen maestro, ¿no? Que realmente una persona que sabe llegar al alumno es considerada un buen maestro, ¿no? Y si vosotros pensáis, bueno, y para ti, ¿cuál ha sido o quién es un buen maestro, ¿no? ¿Qué persona tenéis ahí de referencia como, no sé, decirme un profesor que para vosotros os haya marcado, ¿no? Por lo que sea, pero decirme a alguien. ¿Quién quiere comentar algo? Un profe de mates, Alicia, y explícanos por qué. ¿Qué fue lo que hizo de él o de ella una persona especial? Te explico. Era un profesor súper caótico, desorganizado, un desastre, pero enganchaba y entendías las derivadas, las integrales. Era un chico joven que era físico, estaba con un cencerro y nos enganchó, pero no tenía ni pedagogías ni historias, iba con fotocopias, desorganizado y tal, pero sabía dar y sabía explicar. Y nos entró las mates, que yo no había entendido nunca las mates. Y muchas veces es que mucha pedagogía, pero si es que si no lo explicas de una forma que lo captes, los chavales no entienden nada y están allá escuchando mates, escuchando tecnos. Y a veces más saberles encontrar o la forma o no sé. Yo ya te digo, este profe, y era un caos, y era súper joven. Acababa de salir de física, pero súper bien. Sí, pero había algo, o sea, había algo que te enganchaba ahí y decías, es que quiero que venga, porque no es lo mismo con él que con otra persona, ¿verdad, Alicia? Sí, sí. Pero que seguramente si un inspector se lo miraba, le pondría todo porque mucha inspección, y que seguro que él no tenía bien nada de todo lo que le pide a la inspectora, pero que los alumnos estaban encantados y aprendían mucho. Esto me refiero, que muchas veces mucho trabajo de oficina, pero en verdad no se valora si los niños entienden o no, que es lo que cada vez estamos más, mucho trabajito, mucho informe, mucho tal, pero en verdad no estamos evaluando lo que realmente aprenden los alumnos. Es mi opinión, ¿eh? Sí, 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 yo comparto totalmente y por eso trato de transmitiros esta importancia de tener empatía hacia la otra parte, ¿no? De decir, no te preocupes, José Antonio, de tener empatía y decir, a ver, yo me voy a poner en lugar del alumno, a ver, ¿qué puedo hacer para que me entienda mejor, ¿no? O sea, entonces desde ese punto de vista, pues ves que la gente no está llegando, pues plantéate qué es lo que estás haciendo mal. Que es que tú lo puedes hacer con la mejor voluntad, con el mayor esfuerzo, como dice aquí las cualidades de un buen maestro, pero luego resulta que muchas veces pues hay una serie de variables que influyen en que tú no sepas llegar al alumno, ¿no? Entonces, y realmente pues es importante, por un lado, atraer al talento. No todo el mundo vale para ser profesor, porque hay gente que, pues oye, pues no le gusta, no aguanta, no tiene paciencia con los chicos de secundaria. Los de secundaria necesitan mucha paciencia, ¿no? O a lo mejor resulta que, pues lo que tú dices, que son gente muy caótica
pero luego son buenos y dices, bueno, pues es que realmente si tú sabes cuáles son tus funciones y tus responsabilidades, si tu materia eres bueno en ella y te gusta lo que haces, pues por supuesto que vas a ser capaz de hacerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de las exigencias que tiene, que decimos, ¿no? Que cada vez nos exigen más recursos digitales, más conocimientos digitales, más competencias, más, fijaros, hemos puesto el ejemplo de Galicia, que podría haber puesto a Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cataluña, me da igual, o sea, al final cada vez nos marcan, en una sociedad dinámica, cada vez tenemos más exigencias, ¿no? Entonces, eso supone una sobrecarga de docentes, pero brutal, ¿no? Y una sobrecarga de roles exagerada, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro problema. Acordaros de lo que hablábamos de las dualidades, ¿no? Pues, ¿cuál es ese problema que os decía? Os decía que las funciones que tenemos, aunque vienen en el artículo 91 de la LOMLOE, pero sin embargo hay muchas veces que no os creáis que vienen las cosas tan claramente definidas y se nos atribuyen roles pues que a lo mejor no vienen totalmente descritas en las leyes orgánicas. La mayoría hemos visto que sí, ¿no? Pero luego esa dualidad dinámico-estática, pues con esas variables, ese dinamismo que está influyendo en nuestro trabajo, lo que hace es que cada día nos está asignando funciones nuevas. Entonces, a lo mejor mañana, o sea, hoy estáis trabajando en un centro educativo y mañana resulta que tenéis otra función que antes no existía, ¿no? Entonces, por eso os digo que las funciones están totalmente increciendo. Cada día tenemos más y más y más funciones. Repetimos lo de las funciones sociales, que es un poco complicado. Recordar que lo de las funciones sociales se refería sobre todo al autor de la corriente que veremos más adelante, que es Freire, que decía pues que había muchas desigualdades, la UNESCO, el Banco Social de Alimentos, todos estos estudios que hace la INE, Instituto Nacional de Estadística, ¿no? que ve la pobreza que hay, ¿no? Pues todo eso crea expectativas porque realmente se ve que hay unas necesidades pues que el centro educativo debe de suplirlas porque no están cubiertas, ¿no? Desde el ámbito de la familia. Y eso, pues sí, debería de ser de la familia, pero lamentablemente pues no está cubierto desde la familia. Entonces, pues en ese sentido nos atribuyen nuevas funciones. Por otro lado, estarían lo que son las funciones habituales o retos habituales, ¿no? Pues lo típico de las asignaturas que tenemos dentro de la programación, como la ciudadanía, como es dentro de, ya sabéis, dentro de la vida de centro, tenemos la participación en los órganos colegiados, que decíamos. ¿Cómo es esa participación? Pues social y democrática. Implicamos lo que es la corresponsabilidad que decíamos antes, la cooperación, la información, ¿no? El tema del proyecto educativo de centro. Recordáis que el proyecto educativo de centro se refería a lo que son los valores inherentes a vuestra institución, a vuestro instituto, ¿no? Algunos trabajaréis en centros religiosos, otros trabajaréis en centros públicos, otros trabajaréis en centros privados de prestigio que os van a exigir, pues a lo mejor unas competencias de internacionalización o digitales o de robótica, ¿no? Que sean, pues eso. Eso se refiere al marco axiológico, ¿no? A los valores que tenga vuestra institución y en este caso, pues el ámbito social en el que os movéis. Lo que es la alfabetización, en este caso, alfabetización dentro del ámbito social y digital, que cada vez, pues como hemos dicho, tenemos mayores exigencias y pues eso, que realmente lo que hace es que están cambiando día a día, ¿vale? Y por último, lo que son los nuevos retos. Acordaros de los tipos famosos de familia que decíamos, no, pero es que ahora va a salir uno nuevo. Bueno, yo creo que no va a cambiar del último modelo que os di, ¿no? Que es el modelo, el del Gobierno de España del 2023. Todavía no se ha aplicado el tema de la legislación de familias, pero está ahí en el horno a punto de salir, ¿no? Pero claro, eso a nosotros los docentes nos supone, pues esa diversidad de familias nos supone un reto, la multiculturalidad, pues toda la sociedad de ucranianos, la comunidad de ucranianos, de chinos, de africanos tan importante, latinoamericanos que tenemos en el país, es una multiculturalidad que
ya lleva muchos años en España siendo un reto, ¿no? Lo que es la hiperconectividad, ¿no? Que los centros pues cada vez pues están más tecnológicamente hablando mejor dotados y por lo tanto el aprendizaje ya no es como antes, ¿no? Tiene como consecuencia unas necesidades que los docentes necesitan, unas cualidades digitales, unas competencias digitales que antiguamente pues no hacía falta, ¿no? Y lo que es la ciudadanía global, o sea, vosotros ahora hacéis el máster y con este máster en el Gobierno de España podéis solicitar en inspección una acreditación para poder trabajar dentro de todo el entorno europeo. ¿Por qué? Porque os van a convalidar vuestros estudios de secundaria para poder trabajar como docentes pues en Alemania, en Francia o en el país que vosotros queráis iros si queréis, ¿no? Y por último, lo que es la digitalización que ha influido también en la ruptura de las coordenadas de espacio y tiempo. Como veis, realmente es importante tener en cuenta toda esta serie de aspectos que se traducen en retos sociocolectivos, se traducen en el fomento de unos valores que hacen que cada vez esté cambiando más la situación y por último que tengamos esa necesidad de ayudar a los alumnos en los contextos en los que estemos. Y aquí es donde decíamos antes lo de las dualidades de las funciones. A ver, ¿quién me puede repasar? ¿Quién se atreve a repasar cuáles eran las 3 dualidades que teníamos? A ver si hay algún valiente. Si no, no os preocupéis que os las repito. ¿Alguien se atreve? A ver, yo os doy una pista y vosotros termináis, ¿os parece? Mira, la primera estaba, sí, las dualidades, os recuerdo lo que era. Se refería a que una persona cuando va a estudiar profesor, ¿no? Va a estudiar, por ejemplo, vosotros vais a estudiar, tenéis hechas la ingeniería y dices, bueno, voy a dar un cambio a mi vida y voy a ser profesor. Vale, ¿qué me voy a encontrar, no? Entonces, María de los Ángeles, sabes 2, a ver si eres capaz de explicárnosla y yo te ayudo en lo que te quedes ahí enganchada. ¿Vale? Bueno, adelante. Es un poco de trampa porque tengo delante los apuntes, pero una de ellas es la dualidad estática, que es la que, bueno, cuando el docente, o sea, la que se encuentra el docente frente al resto de cosas que van cambiando socialmente, cultural e histórica. Eso por un lado. Y luego la dualidad entre las expectativas del contrato social y el poco salario. Eso es. Recordar lo que decíamos, que a lo mejor pues, os ponía el ejemplo de una persona muy especializada, como Nadal o como un futbolista profesional, que de repente, pues eso, a esas personas sí le iban a valorar su trabajo y le iban a pagar mucho, pero tú, aunque seas el mejor profesor de tecnología, pues siempre vas a ganar lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, pues eso, esa dualidad, ¿no? De lo que, pues que a lo mejor no es justo, porque tú eres el mejor de España y deberían de pagarte más, pero no va a ser así. Y el último que faltaba era pues la situación de que como docentes nosotros siempre estamos enseñando pues en las mismas etapas educativas, ¿no? Normalmente una persona de secundaria se va a secundaria y se queda en secundaria pues la mayoría de su vida profesional. A lo mejor pues dice, pues me voy a educación de adultos o me voy a... Pero es raro, ¿no? Lo más normal es que si a ti te gusta la tecnología, pues te dediques a ser profesor de tecnología toda tu vida y a lo mejor durante la última etapa dices, pues me paso al cuerpo de catedráticos y tal. Vale, pues eso sí, pero precisamente eso choca con que pues eso, siempre estás con niños, jóvenes de la misma edad y es como que permaneces ahí estancado en la misma situación, ¿no? En el déjà vu, que ya has vivido esa situación, pero luego, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Que la sociedad cada vez te exige más, pues es como os ponía el ejemplo de a la gente de ahora, ¿no? Que parece que los estudios antiguos como que no valen nada, ¿no? Que solo vale lo nuevo y no, o sea,
Si un médico es bueno, ¿tú vas a cuestionar a un médico porque tenga 50 años? No, al revés, vas a decir, ese médico es un médico muy bueno, es el mejor no sé, que mejor opera la miopía en Asturias, por ejemplo, ¿no? No se te ocurre cuestionar a un médico, sin embargo, a un docente sí, ¿no? Y esa es la dualidad, que cada vez se exige más y entonces, pues eso, que cada vez espera más de nosotros, los docentes, y tú estás ahí en las mismas etapas y parece que, pues eso, que no hay una concordancia entre, oye, que si tú tienes 50 años y llevas toda tu vida haciendo una cosa, lógicamente tienes mucha experiencia, ¿no? Entonces, pues eso debería ser como reconocido, ¿no? Pero pues no, pues como las exigencias cada vez son más altas, pues no siempre va a haber esa concordancia de, sí, pues entonces se te va a reconocer. Pues no. Pues no. Por ejemplo, la nueva ley dice, no, es que hay que hacer esto así y si no lo haces así, pues no vale, pues tal y cual. Y dices tú, bueno, pero mi metodología también puede valer, ¿no? O sea, por eso os digo que esas son las tres dualidades. Esto es lo mismo que hemos explicado, lo único que aquí solamente está centrada en lo que es el reconocimiento. Por otro lado, habíamos hablado de la formación inicial, continua y en selección y acceso a la profesión, lo que os decía, que por un lado, antiguamente pues, se centraba más en lo que eran los aspectos relacionados con la vocación, sin embargo, hoy en día se han dado cuenta que no, o sea, que la persona tiene que estar bien formada, y por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante la forma de que los profesores acceden a ser profesores, ¿no? Tienen que pasar unas oposiciones, no se entra de cualquier manera. Tiene que haber un proceso de profesionalización, por eso se hace el máster, o lo que os decía, los profesores de formación profesional hacen un curso específico de formación profesional pedagógica también, que no sé cómo van a regularlo ahora, con el lío este de convalidaciones que ha habido. Y por otro lado, lo que es la identidad profesional docente, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un colegio que lo que hace es que capacita a todos los docentes de todas las especialidades, sobre todo del ámbito de las humanidades, ¿no? Porque digamos que, pues eso, hay colegiados médicos, colegiados, pues a lo mejor en ingeniería también, pero los docentes estábamos como un poco desamparados, ¿no? Bueno, ¿y quién nos ayuda a nosotros en caso de, pues también tenemos un colegio que reconoce nuestra identidad, ¿no? En ese sentido, pues que tenemos que tener en cuenta toda esta serie de aspectos que nos van a marcar el hecho de que podamos ejercer bien nuestro trabajo, ¿no? Y que el acceso va a ser distinto si es privado, si es público, lógicamente. Pero en definitiva van a ser los 5 elementos esenciales que tenemos que tener en cuenta de cara a la formación docente, la formación inicial, la formación continua, los requisitos de acceso y las formas de selección y, por último, la profesionalización. Y el refuerzo de identidad, que es lo que os decía, que evita lo que es el síndrome de quemado, ¿no? Que realmente pues, hay muchos docentes que, por ejemplo, en Francia, no sé si sabéis, que hay centros mentales solamente para profesores y luego, sin embargo, en Dinamarca, pues los profesores son personas muy reconocidas a nivel social, con lo cual sí que existe ese refuerzo de identidad que es tan importante, ¿vale? Hablábamos también el otro día, si os acordáis, de lo que es los modelos de formación inicial y continua. Recordamos que vimos el consecutivo o sucesivo, que era pues cuando hacíamos primero una cosa y luego otra, ¿no? Como la mayoría de vosotros, que primero ha hecho la carrera y luego ha hecho el máster específico, ¿no? O hay veces que la gente pues lo hace a la vez. Dice, bueno, pues yo mientras hago una cosa, pues como me llega el tiempo para todo, que son los menos, porque es muy difícil hacerlo todo a la vez, ¿no? Pues bueno, hay países como Alemania que dicen, pues no, creemos que es bueno esta metodología porque así de forma paralela tú pues te enfocas hacia donde quieres trabajar, ¿no? Que es con los alumnos. Y luego el combinado que se refiere, pues eso, de las dos maneras, ¿no? De forma simultánea en la etapa de formación y en la etapa posterior, ¿no? Es importante, pero para el máster tienes que tener acabados los estudios universitarios, ¿no?
A ver, claro, o sea, la cuestión es que tú tienes que tener un grado. O porque antiguamente desde una FP no se podía acceder al máster. Por eso os decía que va a haber controversia en este sentido, porque como la ley ha cambiado y está habilitando a los profesores de formación profesional para ser docentes de secundaria, que los requisitos de titulación no son los mismos, no sé cómo van a resolver esto, porque es un tema un poco complicado. Es un poco complicado. Un chico de tu clase hizo el máster de educación mientras terminaba la carrera. Generalmente, Sofía, eso no se puede hacer porque en la mayoría de las universidades públicas no lo permiten. En las privadas, como la UACS, es posible que lo permitan, por lo que os digo, porque hay un desajuste de, pues eso, hay un desajuste entre la formación que se exige, que es el grado, y para poder realizar cualquier tipo de máster oficial, cuidado, porque luego están los títulos que no son oficiales, que se llaman títulos propios, ¿vale? Entonces, cuando es un título propio, depende de las exigencias del título, ¿vale? Pero cuando se trata de un título oficial como un máster, siempre para acceder a un máster, igual que para acceder al doctorado, es necesario tener completado el título de grado, ¿vale? Pero como os digo, este tema no sé cómo lo van a gestionar el gobierno, porque pues es lo que os digo, que además del máster está el curso de FP que acredita para la formación pedagógica, que es la que utilizaban antes los que venían de formación profesional, y como ahora han equiparado el título de secundaria, o sea, de docente de secundaria con el título de docente de FP, pues ahora hay que preguntarle al gobierno cómo lo van a hacer. No sé lo que van a hacer, no tengo ni idea. ¿Vale? De todas maneras, bueno, a nosotros no nos afecta. Exacto, Alicia, el tema es que vosotros, una vez tenéis el máster, podéis finalizar el doctorado. Es decir, pues mañana me dice Vicente, oye, Mónica, ¿me puedes dirigir la tesis doctoral? Y yo te digo, pues sí, claro, pues mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque, pues perfecto, Alicia. Entonces ya conoces el proceso. El máster es lo que antiguamente conocíamos como, ¿cómo se llamaba antiguamente? Pues bueno, antes se realizaba los cursos de doctorado y se realizaba una investigación. No, estamos hablando, el CAP era el equivalente al máster, pero es que ahora vosotros, el CAP equivale al máster, pero además equivale a los cursos de doctorado que había antiguamente. Antiguamente, para acceder al doctorado, hacías unos cursos de doctorado. Ahora, vosotros, con el máster que tenéis realizado, no tenéis que hacer formación de doctorado adicional. Simplemente tendríais que hacer lo que es una tesis doctoral, ¿vale? O sea, que es es muy bueno porque te facilita mucho el camino. Dices, pues me quiero especializar en ingeniería robótica aplicada a la educación secundaria. Pues perfectamente, lo podéis hacer, ¿vale? ¿Y eso entraría dentro de qué? ¿De formación inicial continua o requisitos de acceso? ¿Quién me lo puede decir? Ya, sí, Begoña, ha cambiado mucho. Ahora las cosas han cambiado. Entonces, como os decía, si hacemos el doctorado, ¿eso dónde entraría? ¿En formación inicial continua o requisitos de acceso? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Dónde encajaría mejor un doctorado? En continua. Y ahora tenemos 250. Bien, pues realmente, desgraciadamente, la formación del doctorado entraría como formación continua, ¿vale? Entraría, pues a lo mejor, como lo que se denomina créditos de formación, ¿no? Créditos de formación. Pero pues hay falta de reconocimiento, es decir, vosotros podéis ser doctores, pero luego no, bueno, lo único que podáis ascender a lo que es el cuerpo de catedráticos teniendo el doctorado, ¿no? Eso sí, por eso digo, pero realmente se traduciría en formación continua en lo que son méritos, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que más os aconsejo a nivel de formación continua es la interacción con otros centros, la convivencia, participación en cursos de formación que os permita reflexionar de vuestra propia práctica, ¿no? Que muchas veces nos obligan a meternos en cursos que sí, vale,
me voy a meter en inglés, pero a mí, ¿de qué me sirve mi especialidad aprender inglés si yo tecnología la doy en español? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, eso, lo importante es que vosotros, la capacitación que hagáis esté relacionada sobre todo con vuestra materia curricular, porque muchas veces, pues eso, la formación continua no siempre es bien ajustada por nuestras propias consejerías de educación y es un poco caótica, ¿no? Caótica en el sentido que sea práctica para vosotros. Sin embargo, la formación inicial, digamos, pues que es común para todos, ¿no? Seguimos un modelo, como decíamos, de formación europeo, que basado en esos 3 modelos que hemos visto antes, y lo que se centra es tanto la materia como el conocimiento pedagógico y punto. O sea, no hay que complicarse más, ¿no? Los requisitos de acceso, tened en cuenta que ahora ha habido un proceso de regularización de gente que estaba de interinos y ha estado de interinos durante mucho tiempo, pero no es lo habitual, ¿no? Ha venido por el contexto europeo, porque ha visto que dentro del marco de docentes, pues hay muchas personas con lo que os decía de la estabilidad económica, ¿no? Que lo que se trata es que tengamos una estabilidad económica y sin embargo se veía que en España había muchos interinos y desde Europa ya han tirado de las orejas a España y han dicho, oye, que tenéis que hacer que esas personas pues tengan un trabajo, ¿no? Firme. Y en ese sentido, pues que tengáis en cuenta pues que las oposiciones, pues cada vez los requisitos se hacen más difíciles y se complican más, ¿no? Pero bueno, que no por ello hay que tener miedo a las oposiciones. Alicia, adelante. Que en parte esto también porque legalmente tú no te pueden renovar año a año el contrato y en la universidad igual. Y ahora tengo una reunión porque están cambiando es decir, los asociados nos renovan año a año y esto es ilegal. Es decir, una empresa normal lo hace y le pega una multa que el Ministerio de Trabajo, pero si lo hace el mismo, las universidades cogiendo asociados y no contratando a nadie más, pues nada, no pasa nada. Y Europa ha dicho, perdonad, pero esto es ilegal. Y tanto en secundario lo mismo. Es decir, es una realidad. Mal, pero bueno, ahí vamos. Y la universidad no sé cómo terminarán, porque con los asociados reducen horas y yo flipado, pero es que no sé dónde sacarán los profesores. No lo sé, yo tampoco. Yo creo que lo que quieren es pues ampliar para que trabaje más gente, ¿no? Para ampliar el trabajo, pero claro, no a costa de otras, pero bueno, eso es opinión ya subjetiva. Lo que tengo que decir dentro del ámbito de secundaria, pues es que lo que han hecho es abrir un poco la puerta a la gente que ya estaba trabajando y claro, ha sido como muy criticado porque dice, bueno, la gente que ha aprobado oposiciones pero se ha quedado sin plaza, imaginaros estar en esa situación, ¿no? Que hayas aprobado unas oposiciones de tecnología y te has quedado con un 7 y porque no tenías un 8, pues no sacaste la plaza y resulta que están dando plazas a personas que ni siquiera han aprobado. Entonces dices, bueno, esto, no sé, que son cosas inexplicables que tenemos, esas dualidades que hablábamos antes, ¿no? Esas dualidades que te queman por dentro y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? O sea, no tiene sentido. Exacto, Alicia, o nunca se han presentado. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta, pues eso, que esos procesos de selección se intenta, ¿no? Que sean pues lo más adecuados posible, pero bueno, que no siempre se consigue y por eso pues los docentes sufrimos mucho en el proceso de contratación, sobre todo dentro del ámbito público, por las oposiciones que son muy, muy exigentes, ¿no? En ese sentido, pues daros mucho ánimo. Todos hemos pasado por esas oposiciones y de ahí se sale, ¿no? Lo que pasa es que el estrés es terrible y es prolongado, entonces es muy, muy duro. Y luego en el ámbito privado y concertado, pues la misma, pues nos piden los mismos requisitos de formación e incluso más. ¿Por qué? Porque en los centros privados, sobre todo y concertados, nos exigen además tener el inglés sí o sí. Entonces, si no tienes un C1 de inglés, directamente ni eches tu currículum porque es poco probable que te llamen a trabajar en un centro privado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el libre acceso no existe, sino que lo que se trata es de tener una formación muy específica para esa profesionalización docente que decíamos antes, ¿no? Que consiste precisamente en que sepamos exactamente cumplir con nuestras funciones que, como os digo, son cada día más complejos y con más competencias como las que vimos en Galicia, ¿no?
Esto simplemente nos referimos en este aspecto a la importancia de la formación inicial del docente. Bueno, Alicia, perdona, que querías hablar. Adelante. Alicia. No, que estaba levantado de antes, Renata. Ah, vale, perdón. Vale. Pues nada, en ese sentido, deciros que dentro de la formación inicial, pues como hemos visto, lo que se está primando es que la gente, los profesores, cada vez tengamos una formación específica que nos permita conocer todas las metodologías que ha habido y a partir de ahí desarrollar vuestro propio estilo personal. Y yo siempre digo, pues por ejemplo, el ejemplo que dijimos antes de la profe de mate, el profe de mates que realmente te ha llegado al corazón, ¿no? Y has dicho, no, yo fíjate, esta persona ha sabido llegar a mí, pues que aprendamos de esas personas, ¿no? A través de la reflexión y de la crítica para ser capaces de mejorar no solamente al principio de tu carrera, sino también a lo largo de todo tu proceso de vital como docente, ¿no? Que es un camino largo. Entonces, no nos cerremos al entorno, porque muchas veces tú te metes en tu aula y no ves lo demás. Entonces, es como, no, lo que yo hago está bien. Pues no, pues reflexiona sobre lo que haces y en ese sentido la formación reflexiva permanente es clave y también de tipo colegiado, pues para eso tenemos los centros de profesores, ¿no? En todas las ciudades vais a tener un centro de profesores. No tengáis miedo en preguntar porque allí tienen todas las investigaciones, todo, incluso para el TFM que hagáis, vais a tener todas las cosas que os van a permitir pues saber qué se ha hecho en tecnología, qué proyectos, qué investigaciones, qué mentorazgo. Mentorazgo, ya sabéis, cuando un centro quiere hacer un proyecto de innovación y acompaña a otro centro en el proceso y le guía, ¿no? Actúa como guía. O también a nivel individual, pues a lo mejor resulta lo que os digo, que el centro de formación de vuestra localidad imparte cursos que dices, bueno, esto yo para qué lo quiero en tecnología, no me sirve para nada, ¿no? Pues voy a hacer algo dentro de una universidad o dentro de un ámbito formativo que a vosotros os resulte realmente útil, ¿no? Que muchas veces nos obligan a hacer cosas por hacer, pero realmente no te forma. O sea, te forma, pero para que te valgan los puntos, por decirlo de alguna manera, pero luego no es una formación que sea aplicable, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y por último, el aspecto sobre la propia práctica docente, ¿no? Que es lo que incide sobre todo la LOE, de decir, oye, y tú mira lo que has hecho, mira lo que has programado, ¿has cumplido lo que has programado? ¿Lo has hecho bien? ¿No lo has hecho bien? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Vale? Todos estos aspectos nos van a dar pistas sobre todo el proceso de formación, si vamos por un camino de mejora o realmente pues eso, pues estamos un poco al margen del proceso de mejora. Y todo ello tiene lugar dentro de la comunidad educativa, como os digo siempre, o sea, realmente es importante tener en cuenta que ahí partimos de colaboración y trabajo en equipo. Entonces os encontraréis con directores que sean súper jefes, que no sean nada líderes, quiero decir, el típico jefe que te dice, no, tú tienes que hacer esto y pim, pam, pum, y es lo que yo digo. Eso os va a variar en función de la legislación, ¿no? Del marco legislativo. En ese sentido, ahora lo que es el consejo escolar es el que tiene más peso incluso que el propio equipo directivo, ¿no? Pero en definitiva, los docentes tienen que tener esa implicación dentro de la colaboración y el trabajo del equipo e implicar también a toda la comunidad. En este sentido, pues veréis que depende de un gobierno u otro, pues, por ejemplo, los gobiernos anteriores pues no dejaban que, o sea, digamos que el poder lo tenía el equipo directivo, ¿no? Y en este caso, pues el poder se lo han dado al consejo escolar, que es el que decide por encima todavía del equipo directivo, ¿no? Entonces, pues eso es importante saberlo, porque tú tienes que saber a quién tienes que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas a la inspección y tienes que rendir cuentas también a la comunidad educativa. Por eso os digo que es tan importantes. Y eso se basa en los sistemas educativos democráticos. ¿Por qué? Pues porque ahí, como estamos en democracia, pues todos, en este caso todos los miembros de la comunidad educativa tienen que participar, los alumnos, las familias y todos. Y por otro lado, lo que es el entorno que rodea al centro, ¿no? Por eso, recordar que hablábamos de las
comunidades de aprendizaje, pero a veces no se llega a comunidades de aprendizaje, pero sí se desarrollan actividades en las cuales se implica pues el ayuntamiento o se implica a los expertos que tenemos dentro de las familias del centro o se invita a la inspección, ¿vale? O sea que toda esta serie de experiencias son tan importantes como la clase tuya que puedas tener de tecnología, porque también aportan un valor añadido, ¿vale? Y por lo tanto hay que integrarlas. Y también hay que integrar a otro tipo de personal, como os he dicho muchas veces, que no tiene que ser educativo, como puede ser el personal de administración. Siempre en la secretaría suele haber un personal de administración, dependiente de la consejería correspondiente, ¿no? O puede haber colaboradores, como los psicopedagogos, el personal, el PTSC, ¿no? Pues que acude para el tema del absentismo al centro, o, por ejemplo, tenemos también personas para el aprendizaje del español, profesores de español, que acuden a los centros. Eso en cada comunidad autónoma varía un poquito, ¿vale? En ese sentido, yo os puedo contar un poco cómo funciona en Madrid, pero sí que sé que en otras comunidades funciona distinto porque con el tema del COVID se ha reestructurado todo lo que antes se llamaba educación compensatoria. Y por otro lado, pues tened en cuenta que en la medida que consigamos que se implique a todos, pues vamos a conseguir lo que decíamos de las escuelas eficaces, del movimiento de escuelas eficaces que surgió en el ámbito anglosajón. Y lo vimos también en el otro tema, que el profesorado se implicaba a partir de todos los órganos colegiados, también decisiones pedagógicas a nivel de tutoría, a nivel de alumnos, a nivel de asignaturas, ¿no? Todas esas funciones que realiza son importantes, funciones relacionadas con la participación. Y respecto al alumno, se tiene otro tipo de, o sea, digamos que realiza dos tipos de participaciones. Por un lado, las participaciones que aporta dentro del propio centro para mejorar lo que es la vida educativa del centro, ¿no? Que, pues, por ejemplo, hacen una reunión de delegados para gestionar, imaginaros, problemas de convivencia en el patio o problemas de falta de higiene en los servicios o detectar cualquier problema que pueda haber, ¿no? Y luego los padres estudiantes a nivel pues a nivel individual o a nivel público que se puedan organizar, ¿no? Y puedan decir, bueno, pues vamos a ver de qué manera hacemos que el centro educativo escuche nuestras necesidades, ¿no? Dices, pues imaginaros, es un contexto, un instituto en el que les gusta mucho, yo qué sé, el ping-pong, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos a proponer al centro que se compre una mesa de ping-pong para los recreos poder hacer ping-pong durante los recreos. Y eso es interesante, ¿no? Que seamos capaces de ver toda esta serie de cosas que nos permitan pues ver las necesidades que tenemos, ¿no? Y que el centro las escuche, lógicamente. Y bueno, como habéis estado muy atentos, si os parece, cuando sean y 25 terminamos y esos 5 minutos que os dejo siempre de descanso, termináis 5 minutines antes para que podáis descansar. ¿Os parece bien? Y así tiro un poquito más. ¿Os parece que hagamos eso? Sí, vale, genial. Porque he ido como un avión. Vale. Es importantísimo, por lo tanto, la comunidad educativa, ¿vale? La idea de comunidad educativa está relacionado con todos los aspectos relacionados con la vida en el centro. La vida en el centro que influye muchas veces dentro y fuera, ¿no? Del propio centro. Por ejemplo, hay pues, problemas entre los alumnos que incluso pueden derivar en juzgados fuera del centro. Por eso es tan importante esa idea de comunidad y de buen clima y convivencia, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que va más allá de la persona, va más allá del alumno, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que generar participación, comunicación, colaboración. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues generando actividades, comisiones que gestionen, pues, cómo mejorar pues, las relaciones. Imaginaros, pues, cómo mejorar la comunicación para que sea más asertiva. Pues vamos a hacer un curso para familias.
O cómo podemos hacer que nuestros hijos estén menos tiempo con los móviles, que es un tema que les preocupa mucho a las familias, ¿no? Todas esa serie de aspectos son temas que motivan a la comunidad educativa. Vamos a ayudarles y darles las herramientas para que las familias sepan cómo hacerlo y que el centro sea un vínculo que les permita ayudar a superarlo. Y luego por otra parte está el tema de la comunidad como sinergia, ¿no? ¿Qué es eso de la sinergia? Pues que realmente tienen que actuar todos y tienen que encontrarse en un punto. Tiene que haber un punto de confluencia en el que las familias y el centro, en ese caso los docentes, vayan en la misma dirección. Y ese punto de inflexión lo establece el propio alumno, el propio grupo de alumnos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta serie de aspectos. Y por último, lo que son los valores, que yo siempre os digo, lo que es el proyecto educativo de centro, ¿no? Tú, como docente, quieres estar en un centro donde tú te sientas a gusto. A lo mejor a ti no te gusta trabajar por proyectos y dices, pues vas a un centro de instituto, por ejemplo, en Galapagar, que es un IES, que se trabaja todo por proyectos. Entonces, si tú no trabajas por proyectos, no te vayas a ese centro, porque no vas a trabajar a gusto, ¿no? Es importante eso, que cada comunidad educativa tenga su propia idiosincrasia. Y en ese sentido, la LOMLOE también ha dado mucha autonomía a los centros. Por eso es importante darse cuenta que vamos en esa dirección, ¿no? Recordad que hay 3 tipos de comunidades educativas y luego tenemos las comunidades de aprendizaje, que son las que vimos el otro día. Y ya nos queda muy poquito. Los tipos de comunidades están las liberales, que lo que tratan es liberar al alumno, es decir, que se sientan libres para hacerlo como quieran, ¿no? Y son estos típicos centros que suelen ser concertados, que dicen, pues yo quiero hacerlo a mi hijo de tal manera, y luego se quejan las personas, pues dicen, no, ¿y por qué tiene que haber un centro así? Pues porque tiene que haber de todo. Entonces, esas comunidades se llaman liberales. Luego estarían las comunitarias, que digamos que van un poquito a las necesidades que tiene la comunidad. Por ejemplo, en Madrid tenemos centros que son más bien de tipo religiosos, que pretenden pues integrar a lo mejor a esta gente más desfavorecida, más pobre, y trabajan desde el punto de vista de centros concertados para poder atender a estos pues familias problemáticas en el sentido pues porque no tienen medios, no tienen recursos, pueden estar en drogas, situaciones muy vulnerables, etcétera. Y luego estarían lo que se denominan centros educadores, que tendrían un marco pues todavía más amplio, ¿no? Son centros combinados que combinan lo que es la educación integral del sujeto con lo que es una perspectiva que va más allá, ¿no? Es decir, centros investigadores. Por ejemplo, hay un centro en Barcelona, en el Colegio Montserrat de Barcelona, que es un centro como muy pionero, que siempre está investigando, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Sí, eso mola mucho, la verdad. A mí me gustan mucho los centros que investigan. Ya visteis que el primer día os puse el Padlet y os quedasteis todos temblando. Pues es así, ¿no? Realmente es bueno probar cosas y luego encontrar lo que sea mejor. Os quiero poner un vídeo de las comunidades de aprendizaje que es un pelín más largo que el otro. Y si os parece, ya lo dejamos aquí porque este tema yo creo que lo lleváis bastante bien, ¿no? Este tema ya lo tenéis más trillado que la semana pasada, que era difícil, y ahora yo creo que con esta visión que hemos hecho sí que vais a tener una visión mucho más amplia y mejor. Vamos a ver el vídeo. Buenos días. Quería agradecerle su presencia y mejor. Vamos a ver el vídeo. Buenos días. Quería agradecerle su presencia en esta primera reunión de inicio de curso. Voy a iniciar la reunión haciendo una breve presentación del estilo del colegio en el que nos hemos convertido desde el curso pasado, que iniciamos el camino hacia una comunidad de aprendizaje. Explicaré brevemente el concepto de comunidad de aprendizaje para todas aquellas familias que se han incorporado nuevas este curso. Una comunidad de aprendizaje es un cambio social y cultural del centro educativo y del entorno que nos rodea, y lo que busca es conseguir mejores resultados escolares y de convivencia, y persigue el éxito escolar de todos nuestros alumnos. Para ello, el centro abre las puertas a todos los miembros de la comunidad, implicando de forma directa o directa a aquellas personas que desean influir tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de los alumnos. Las personas pueden ser profesorado, familias, amigos, vecinos, miembros de asociaciones, organizaciones, voluntarios y representantes o trabajadores del ayuntamiento. En definitiva, cualquier miembro de la comunidad que desee participar.
Queremos tranquilizar a las nuevas familias que pueden preguntarse si esto no será otro experimento más que se lleva a cabo en los centros educativos. Pues no, las comunidades de aprendizaje son un proyecto que se fundamenta en teorías muy relevantes de la comunidad científica internacional, cuyas actuaciones tienen una sólida base científica que han demostrado su éxito en la superación tanto del fracaso escolar como en la mejora del aprendizaje y convivencia en los centros. Se persigue mejorar la calidad y responder a las nuevas necesidades y retos que tiene la sociedad hoy en día. Las actividades que se realizan en las comunidades de aprendizaje persiguen un cambio en el contexto, un cambio en los conocimientos, en las expectativas, en las relaciones sociales, con la familia, en definitiva, un cambio. El equipo docente decidió que se necesitaba una transformación en el tipo de educación y objetivo si queríamos solucionar las carencias del centro. Nos informamos y nos formamos, y a partir de ahí iniciamos el cambio hacia la comunidad de aprendizaje. Si lo recuerdan bien, las familias que... Chicos, como veis queda muy poquito tiempo, entonces no os preocupéis, el próximo día retomamos el vídeo, ¿vale? Y seguimos con el tema de las comunidades de aprendizaje. En las comunidades de aprendizaje, como veis, es muy sencillo. Lo más importante que tenemos que aprender de estas comunidades de aprendizaje, las ideas las cogimos el próximo día, el anterior día, o sea que no os preocupéis, que ya estamos en un momento sencillito. Y sí, yo os paso la dirección y de todas maneras os voy a dejar en la Padlet el enlace para si queréis vosotros verlo. De todas maneras, no os preocupéis que el próximo día lo vemos, ¿vale? Y así de esa manera, pues ya está, ¿vale? Espero que paséis una buena semana. Gracias por tener los trabajos hechos. Me pondré a revisarlos este fin de semana, ¿vale? Sofía, dime. Una pregunta para el feedback. Sí. Que para el feedback, pues, no sé si lo estoy enfocando bien, pero por ejemplo, me he cogido la ley de la LOMLOE y estoy como relacionándolo un poco con las distintas, ¿cómo lo digo? Con las distintas propuestas que está poniendo del artículo que nos ha pasado del plan. Vale. Y no sé si lo estoy enfocando de esta manera y luego quiero dar un poco mi opinión y no sé si es lo que realmente estás pidiendo o si me estoy desviando mucho. No, bien. Yo, mi sugerencia es eso, o sea, a partir de la LOMLOE, porque la LOMLOE es nuestro pilar básico, y luego la UNESCO, porque la UNESCO, como veis, pues es que realmente nos ha ido diciendo los pasitos, ha ido diciendo a los gobiernos, ahora tenemos que ir por aquí, ahora tenemos que ir por allí. Entonces, digamos que es, si podéis ver algún resumencillo que encontréis vosotros también por ahí, tal, que plantee, aparte de los vídeos que os he mostrado, pues a lo mejor podéis encontrar alguna cosa más sintética, más cortita, y que os ayude a tener una visión más amplia, ¿no? Y estos temas que decimos de estas modificaciones que ha habido, estos cambios, cómo pueden afectar, pero perfecto, o sea, desde la LOMLOE está totalmente contextualizado, así que me parece genial. Es que, por ejemplo, leyendo, pues, por ejemplo, cuando dice que hay una propuesta de que te dice que lo justamente está escribiendo, de que se menciona que la formación a lo largo de la vida que la quieren poner como obligatoria, ¿no? Pero, sin embargo, en la LOMLOE, pues, lo menciona, pero solo en contexto específico. Me ha parecido muy interesante y nada, lo estoy comentando en el trabajo. Pues me parece genial porque además eso es hacerlo aplicado. O sea, yo quiero que las cosas que hagáis que sean útiles y que eso os dé argumentos, porque mañana vosotros vais a estar en el centro educativo y vais a tener que responder a padres, responder a inspección, responder a vuestros jefes. Entonces, todos los conocimientos que tengáis de ahora de decir, pues esto por qué tal o por qué cual, son argumentos, o sea, que fantástico. Incluso luego dices, pues voy a meterme en Google académico y voy a ver qué se dice en torno a esto. O Google normal, vamos, que lo podéis buscar en distintos sitios y a partir de ahí coger ideas, porque hay muchas cosas en ResearchGate, ¿no? Que sabes que ResearchGate es hay muchas investigaciones publicadas que están abiertas, que son cortitas de leer, no son muy pesadas, y dices, pues mira, estas ideas me pueden valer y tal. Importante, citar, recordar que si no aparece como plagio, ¿vale?
pero lo citáis, lo cambiáis un poquito la redacción y realmente a partir de ahí extraéis vuestra propia valoración y eso es de sobresaliente, o sea, porque te estás molestando en buscar cosas, razonar y tal, o sea, y yo ya sabéis que voy a valorar siempre para ayudaros, o sea, y deciros pues las cosas que os puedan ayudar, ¿no? Pues de qué manera os puedo hacer ver las cosas que a priori no habéis visto, pues os lo voy a trasladar para que os ayude, ¿vale? No sé si os ha quedado claro, ¿te ha quedado claro? Sí, vale. Genial, Sofía. Pues nada, que muchísimo ánimo con la actividad, que ya os queda poquito, así que muchísimo ánimo y sobre todo estar tranquilos, que lo importante es que preparemos bien los temas y si os quedan dudas de cualquier cosilla, me lo decís y lo repasamos, que lo importante es que eso, que lo que es la base os quede bien afianzada, ¿vale? Gracias. Buena tarde a vosotros. Que paséis una buena semana y muchísimo ánimo con todo. Vais a poder. Hasta pronto. Chao. Adiós. Buena tarde. Hasta pronto.